Muy buenos días, son las 8:30 de la mañana. Hoy es jueves, después de días de una gran carga informativa en materia política. Se presenta un jueves algo más sosegado en el país. Estamos en la resaca a ese debate de investidura de Feijóo, que como se esperaba no consiguió la mayoría absoluta. Consiguió 172 frente a los 178. Por su parte, Sánchez, el PSOE, espera investir al actual presidente del Gobierno en funciones a partir de la segunda quincena de octubre, dando por hecho el voto de la coalición canaria. El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles los proyectos de autorización de dos nuevas universidades privadas, la CEU Fernando III y la Tecnológica Atlántico Mediterránea. Lo ha hecho con los votos favorables del PP y Vox y el rechazo de PSOE por Andalucía y Adelante Andalucía. Los rectores de las universidades públicas ya han mostrado su rechazo. La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte de un hombre cuyo cadáver ha sido hallado esta noche en el río Guadalmedina de Málaga, al parecer con graves lesiones en la cabeza. Testigos aseguran que la policía estuvo inspeccionando la zona en busca de pruebas que pudieran explicar las circunstancias de la muerte. En Córdoba ha sido localizado sin vida la joven de 32 años que había desaparecido el domingo. La reina Leticia, junto a una amplia representación de autoridades, preside hoy la inauguración del segundo Congreso Internacional sobre Trata de Seres Humanos, que se celebrará en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, con la presencia de especialistas nacionales e internacionales que debatirán sobre la importancia de dotar al delito de una perspectiva internacional para su erradicación. Comentados algunos de los titulares de la jornada, vamos con el repaso a los periódicos con los que ha amanecido el país. Ya se lo decíamos, en la resaca ese debate de investidura por parte de Feijóo, pues la noticia de cabecera no podía ser otra que esta. La portada va para Feijóo, la imagen que no ha conseguido finalmente la mayoría absoluta necesaria, y el titular es para Sánchez, que encargó en secreto a Óscar Puente el ataque a Feijóo 3 semanas antes de la investidura. Así es como titula el periódico ABC. Si nos vamos a La Vanguardia, también, como no, pues la noticia protagonista es Feijóo. La Vanguardia dice que se afianza en el PP y consolida su papel de líder de la oposición. Abajo, titular para Aragonés, Junts le emplaza a dejar de ser sumiso con Madrid o convocar elecciones anticipadas. Son algunas de las noticias a nivel nacional, y en Andalucía repasamos también algunas de las portadas de las provincias, y porque sin duda en el día de hoy pues tienen en cuenta, ahí lo ven en el Diario de Sevilla, a Feijóo y la política nacional, pero también le dedican una imagen al presidente de la Junta, Juanma Moreno. El PSOE ha mutado en un partido populista, así se expresaba Moreno en esa entrevista. Y del Diario de Sevilla, La Opinión de Málaga, que además de estar muy pendientes como todos de la política nacional, hablan del sector inmobiliario que reclama más suelo para frenar los precios que siguen al alza en la provincia de Málaga, al igual que el precio del aceite. Lo vemos en la parte baja. Noticias que encuentran cada día en la web de 101 Televisión Andalucía. Así amanece esta página web con política nacional y algunos de esos sucesos que les comentábamos, además de la aprobación de las nuevas universidades públicas contra las que se han pronunciado los rectores públicos. Pues vamos ya con los detalles, con el desarrollo de toda esa información. En primer lugar, arrancamos desde el Congreso de los Diputados, porque ayer tuvo lugar la segunda y de momento última sesión del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular. Al quedar rechazada su investidura, tendrá que enfrentarse a una segunda votación ya el viernes, y en aproximadamente 2 semanas el PSOE espera investir a Sánchez.
Habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta... Después de que el Congreso de los Diputados haya votado 178 noes frente a 172 síes en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, el Popular sigue a la espera de una segunda ronda para ratificar si será o no el próximo presidente del Gobierno de España. De este modo ha querido expresar la finalidad de esta primera vuelta fallida, asegurando que ha servido para reafirmar quién ha ganado las elecciones. Acreditar quién ha ganado las elecciones y quién se ha quedado por 4 votos de la mayoría absoluta. Siguiendo esta línea, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha agradecido las palabras del discurso de Feijóo y ha asegurado que seguirán combatiendo contra la independencia. Agradecemos al señor Feijóo el reconocimiento a Vox en sus palabras y confiamos en que su discurso sea el precedente para llevar a cabo medidas conjuntas allí donde gobernamos junto con el Partido Popular. El portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Patxi López, ha criticado el formato aludiendo a que parecía una moción de censura más que un debate de investidura. Del mismo modo, ha hecho hincapié en que el Popular se ha dedicado a insultar a aquellos que no han sido sus aliados. Porque, como digo, se ha dedicado a insultar a todas las formaciones políticas, a todos los grupos parlamentarios que no le apoyan. Y luego, una vez más, lo que es marca de la casa, una mentira tras otra. Así como los socialistas han reaccionado al resultado de Feijóo, la portavoz de Sumar, Marta Lois, ha insistido en las palabras vacías de propuestas por parte del Partido Popular y ha asegurado el parecido entre el discurso de Feijóo y una moción de censura. Que se parece más a una tentativa de moción de censura que a una propia investidura. En este debate hemos comprobado que ha sido un debate que no ha estado a la altura de la ciudadanía. Ni una sola propuesta de país del señor Feijóo, ninguna sola propuesta, porque realmente el señor Feijóo no entiende este país. De este modo, Sumar ha confirmado que comenzarán las maquinarias de cara a formar un gobierno de coalición progresista en el caso de que en la segunda ronda del próximo viernes el candidato a la presidencia del gobierno, Alberto Núñez Feijóo, no consiga la mayoría necesaria. Para el PP andaluz, la investidura de Feijóo es la que interesa a los andaluces porque evita que acaben convertidos en españoles de segunda. Así lo decía el portavoz del Partido Popular, Toni Martín, que ha dicho además que si fracasa la votación de este viernes, llegará el debate de la desigualdad, refiriéndose a la investidura de Pedro Sánchez. Estos debates de investidura, este de ahora, que ojalá saliera bien, porque evidentemente si lo que defiende y sustenta es la igualdad, es el debate que le interesa a los andaluces que salga bien, porque garantiza que los andaluces seguiremos siendo iguales al resto de españoles, irá desgraciadamente seguido del debate de la desigualdad, que es el que convertiría a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno de España y a los andaluces en españoles de segunda. Pero para el PSOE, Moreno usa Andalucía para cumplir sus expectativas en Madrid. Acusan al presidente de la Junta de posturear con su presencia en el Congreso de los Diputados, de falso andalucista, y por ello llevan hoy al Parlamento una iniciativa para comprobar si se están ejerciendo las competencias del Estatuto andaluz. Escuchamos a Ángeles Ferriz, portavoz del PSOE de Andalucía. No se cree que por ponerse un pin, una corbata o una funda del móvil con la bandera de Andalucía ya es andalucista, pero luego viene una ponencia para hablar de verdad de Andalucía y les molesta. Pues esa es la diferencia, el postureo del andalucismo y quien trae aquí una ponencia para hablar de verdad de los problemas de los andaluces, para autoevaluar si se están ejerciendo las competencias y para ver en ese estatuto de máximos que tenemos cuál es la capacidad de desarrollo. Pues de ese estatuto se hablará precisamente en el Pleno del Parlamento andaluz hoy, en la segunda sesión. En la primera ya ayer quedaron aprobados los proyectos de autorización de 2 nuevas universidades privadas. Se trata de la CEU Fernando III y la Tecnológica Atlántico Mediterránea. Se ha aprobado con los votos favorables del PP y Vox y el rechazo del PSOE por Andalucía y Adelante Andalucía. El debate se ha dado de forma conjunta con ambos proyectos de ley, si bien su votación ha sido por separado. En una de las enmiendas del Partido Popular, este se ha comprometido a autorizar ambas universidades una vez que se cumplan los requisitos señalados en la normativa universitaria. Cabe destacar que la aprobación de estos centros de educación universitaria privados no ha gustado a las universidades públicas. Los rectores exigen los mismos estrictos requisitos de calidad tanto en la formación como en la implantación y desarrollo de políticas de investigación del conocimiento. Piden además que estén suficientemente acreditadas para poner en
marcha programas de responsabilidad social. De momento no están a favor de lo aprobado en el Parlamento. Señoría, empieza la votación. Por cierto, la Universidad Internacional de Andalucía ya tiene nuevo rector. Es José Ignacio García. Tomó posesión este miércoles tras jurar el cargo en el Palacio de San Telmo de Sevilla. El catedrático José Ignacio García ha tomado este miércoles posesión como rector de la Universidad Internacional de Andalucía, una entidad pública con casi 30 años de historia que ha definido como punto de encuentro para impulsar la formación especializada y hacer del posgrado una vía para crecer en lo personal y en lo profesional. Tras jurar su cargo en el Palacio de San Telmo de Sevilla, García ha hecho un breve balance de su gestión al frente de la Internacional que comenzó en 2019 y que estuvo marcada por la pandemia. Aquella crisis nos forzó a trabajar de manera mucho más intensa para adaptar nuestras estructuras tradicionales a los nuevos retos de la educación. Para poder llegar hoy aquí, con una Internacional de Andalucía más sólida, mejor engrasada y con mayor capacidad de aportar valor al sistema público y a la sociedad andaluza. De este modo, el pasado curso la Internacional de Andalucía alcanzó una cifra récord de estudiantes con más de 6.200 matriculados, gracias a una oferta sólida donde destaca el primer máster en lograr el sello dual del Ministerio en Andalucía. Pero consciente de que la ciudadanía es aún más exigente con la calidad de su formación, el rector afronta la necesidad de ampliar la oferta de posgrado a las demandas sociales y a incidir en el cómo enseñamos. Apostamos en definitiva por un cambio pedagógico cuya pieza clave será el modelo que estamos terminando de diseñar llamado Modelo UNIA de enseñanza en línea. Este modelo supondrá un importante cambio de cultura, un instrumento de trabajo para todas las universidades públicas y para ello nosotros estamos trabajando también en la creación de un centro especializado en tecnologías inteligentes para la educación. García ha reflexionado sobre la apertura internacional, un ámbito que dispone de una hoja de ruta marcada dentro del nuevo modelo de financiación universitaria aprobado por la Junta de Andalucía la pasada semana, con una doble vía. Engarzar este modelo de enseñanza en línea con una nueva estrategia de internacionalización del SUPA. Y, en segundo lugar, debemos seguir profundizando en las alianzas universitarias internacionales, mirando hacia América desde el liderazgo, porque eso es lo que hacemos en Andalucía, liderar. Y representáis a una universidad que vertebra Andalucía a través precisamente del conocimiento, que ensancha nuestros límites, fortaleciendo además nuestros lazos con la querida Iberoamérica. Para los próximos 4 años, el rector se ha marcado un objetivo claro: seguir generando oportunidades para formar, atraer y retener el talento en nuestra tierra. Atención a esto, hallan un cadáver en Málaga. La Policía Nacional está en estos momentos investigando las circunstancias de la muerte de este hombre. Fue hallado anoche en el río Guadalmedina, en el centro. El cuerpo que se corresponde con este individuo ha sido encontrado en el cauce del río a la altura de la rampa de la Aurora. Al parecer presentaba graves lesiones en la cabeza. Testigos aseguran que la policía estuvo inspeccionando la zona en busca de pruebas que pudieran explicar las circunstancias de su muerte. Las fuentes apuntaron a una posible muerte por precipitación, aunque estos extremos lo aclarará la autopsia que se realizará este mismo jueves en el Instituto de Medicina Legal de Málaga. Comentarles además que en Cádiz murió una persona y por ello el alcalde Bruno García ha convocado la mesa de personas sin hogar. El hombre tenía 52 años y era natural de Córdoba, en concreto de Lucena. Precisamente en Córdoba ha sido localizada sin vida la joven de 32 años que había desaparecido el domingo. El cuerpo ha sido encontrado en una nave abandonada del polígono El Granadal. Por el momento se descarta una muerte violenta, aunque no hay más detalles sobre el hallazgo del cuerpo. Cambiamos de tema. Una macrofiesta de Halloween en El Rocío pone en guardia a la policía almonteña. La fiesta se anuncia en redes sociales en la aldea almonteña, que es un sitio habitual, como saben, para la celebración de fiestas. Muchos jóvenes alquilan casas para estas fechas más señaladas, sobre todo en Navidad, pero esta fiesta es diferente. Está organizada por terceras personas y se anuncia que serán 3 días y 4 noches de fiesta, de viernes a lunes, con alojamiento, comida, actuaciones musicales y bebidas. Los promotores anuncian que ya han completado la mitad de las reservas en menos de una semana. El Ayuntamiento de Almonte aprobó en diciembre, recordemos, una modificación del capítulo de sanciones aplicable en estos casos, y las sanciones van hasta de 600 euros en los casos más leves y podrían superar los 30.000 euros si hay daños considerables en cuanto a la convivencia.
Más noticias, fíjense al punto al que está llegando la falta de agua en la región, que no hay agua ni para regar un circuito de motocross en Chiclana, en Cádiz. La Federación Andaluza ha aplazado la prueba puntuable para el Campeonato Andaluz. Adrián Zulera. Efectivamente, debido al levante y a la imposibilidad de regar también la pista de este circuito Manuel Clemente de Chiclana, se va a aplazar, por tanto, de este domingo al próximo 22 de octubre esta prueba puntuable del circuito andaluz de motocross en Chiclana. Todas las personas que hayan solicitado la entrada automáticamente la tendrán disponible para la próxima, para la nueva fecha, para el 22 de octubre. En el caso de no poder asistir, se le podrá devolver el importe íntegro de esta prueba. Por lo tanto, esto es uno de los primeros efectos de la poca pluviosidad en agosto. En este verano no llueve y ya son algunas pruebas como esta en Chiclana que se suspenden debido al fuerte viento de levante y a la escasez de agua. Adrián, desde Cádiz nos vamos en este punto a Almería. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado 10 días al Ayuntamiento de Carboneras para informar de si ha empezado o no a anular la licencia del Algarrobico. Obras, recordemos, concedidas en 2003 para la construcción del hotel de Azata en dicho paraje. El tribunal ha adoptado esta decisión porque Greenpeace solicitó que el Tribunal Supremo declarase firme la sentencia de enero para revisar la licencia de obras y demoler la construcción. Pero el Supremo alegaba que la licencia municipal seguía siendo legal después de 20 años. Además, después de distintos trámites judiciales, lo último ha sido la notificación de que la Junta se ha personado en el juicio para argumentar que el suelo es no urbanizable en todo el Cabo de Gata desde 1994, por lo que el edificio no puede seguir en pie. Ahora la pelota está sobre el tejado del Ayuntamiento de Carboneras, que debe anular la licencia. Abogados y procuradores se manifiestan hoy para exigir pensiones dignas. Lo hacen en varias ciudades de Andalucía, como Málaga, Córdoba, Almería y Granada, y en otras del territorio nacional. Paula da Silva, estás en Málaga, cuéntanos las reivindicaciones del sector. Sí, hoy se van a manifestar en varias ciudades andaluzas, entre ellas Málaga. Y es que los procuradores y abogados de Málaga han convocado esta manifestación para exigir unas pensiones dignas después de que el sistema de cotización privado, que prácticamente se vieron obligados a aceptar, les dejara unas prestaciones mínimas de entre 200 y 400 euros. Se trata de una manifestación que va a comenzar a las 1:30 de la tarde en frente del Colegio de Abogados en el Paseo de la Farola y va a finalizar en el puente de Tetuán. Una manifestación que además cuenta con la autorización de la subdelegación de Málaga y que se va a realizar en diferentes puntos de toda España a la misma hora. Gracias, Paula. La firma de hipotecas en Andalucía ha caído un 12,8% después de empeorar su evolución interanual en julio. Este es un nuevo dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística que confirma las consecuencias del alza en el precio de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo de los andaluces. La firma de hipotecas sobre viviendas en Andalucía descendió un 12,84% en julio respecto al mismo mes del año anterior, frente a una bajada del 18,8% a nivel nacional, empeorando su evolución interanual hasta un total de 5.932 operaciones, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. En el mes de junio también se redujeron las hipotecas firmadas en la comunidad, y es que en Andalucía se prestaron 785 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 8% menos del capital prestado que hace un año. En total se constituyeron un total de 7.300 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 1.200 millones de euros. De ellas, 218 fueron sobre fincas rústicas y 7.179 sobre urbanas. Lío por las faldas del uniforme en un colegio de Granada que exige que niñas y niños usen pantalón. Se trata del centro religioso concertado Sagrada Familia, que está pidiendo respeto ante las protestas de varias familias. La Congregación Pureza de María, propietaria de este colegio, asegura que la decisión se fundamenta en una recomendación de la Unión Europea sobre la eliminación de los estereotipos de género. Pero el argumento no gusta ni convence a algunos de esos padres que llegaron incluso el año pasado, cuando comenzó toda esta polémica, a emprender una
una recogida de firmas para que sus hijas usen falda y no pantalón. El centro mantiene la medida para los cursos de primaria y ha reclamado a las familias que respeten la decisión adoptada conforme a la normativa de educación vigente. Más de 72.000 alumnos andaluces están afectados por el retraso en el inicio de las actividades extraescolares. La oferta de este año no entrará en funcionamiento el próximo lunes, como estaba previsto, por una demora en la firma de los contratos. Beatriz Talaverón, gerente de la Asociación Andaluza de Empresas Educativas, explicó así la situación en el programa Soy Sevilla de 101 Televisión. Es un servicio público esencial para las familias y entonces, bueno, pues todos los años, el 2 de octubre hasta el 31 de mayo, es el periodo habitual para las actividades extraescolares. ¿Qué ocurre? Que hasta el día de hoy, a fecha de hoy, no tenemos notificación ni las empresas, pero tampoco las familias. O sea, que pueden estar organizando sus casas, sus horarios, sin saber contar que no pueden empezar el día 2 de octubre, que ese es el problema y el caos que se puede formar la próxima semana. Entonces, esa mala planificación es la que nos ha derivado a que, por mucho que queramos acelerar, los plazos y procedimientos burocráticos se tienen que dar porque se tiene que cumplir la ley. Claro. Entonces, ese periodo de tiempo que debería haberse planificado con muchísimo más anticipación no se ha dado. De hecho, se debería haber planificado en el 2021. Entonces, un servicio en el que estamos hablando de 72.000 usuarios, 7.000 trabajadores y más de 1.600 centros que dependen de estos servicios no han tenido esa planificación y a día de hoy, vuelvo a insistir, no tenemos una información de cuándo podrían empezar. El que fuera director del SAS, Luis Martínez Hervás, pasará a dirigir el área asistencial del Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla. Lo hace tras dimitir por motivos personales como director del SAS, Laura Gómez. El que fuera director de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud, Luis Martínez Hervás, tras su dimisión este pasado martes, pasará a ser director del área asistencial del Hospital Dr. Muñoz Cariñanos, con el objetivo de que este centro tenga una acción provincial y para engrasar los circuitos entre el Hospital Valme, el Macarena, el Virgen del Rocío y el de Osuna. Así lo ha señalado la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, en la primera jornada del Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía. García ha recordado que la dimisión de Martínez Hervás ha sido por motivos personales y ha señalado que ha cumplido un ciclo dentro de la asistencia sanitaria. Ha señalado que agradece su trabajo para añadir que la oposición puede achacarlo a la gestión de las listas de espera dentro de su libertad de pensarlo. Al respecto ha señalado que su departamento ha enviado los datos sobre las listas de espera del SAS al Ministerio de Sanidad, que los publicará sobre noviembre y diciembre y destaca que cuando los publiquen harán una nueva publicación. Sobre el nuevo proyecto para Martínez Hervás, la consejera ha apuntado que está muy contento porque él trabajó mucho para poner en marcha el Hospital Militar, indicando que se va a dedicar a darle ese ámbito provincial. Vamos con más cosas y aterrizamos en Málaga, donde aterriza hoy también la reina Leticia junto a una amplia representación de autoridades para presidir la inauguración del segundo Congreso Internacional sobre Trata de Seres Humanos, que se celebrará en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, con la presencia de especialistas nacionales e internacionales que van a debatir sobre la importancia de dotar al delito de una perspectiva internacional para su erradicación. La trata de seres humanos es una extendida forma de esclavitud que afecta a millones de personas en todo el mundo y es también una realidad en España, primer país de Europa y el tercero del mundo en demanda de prostitución. Las mujeres son las principales víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Un total de 1.180 víctimas de trata y explotación fueron liberadas durante el año 2022. Sector privado, todos de algún modo forman. El Festival de las Naciones de Sevilla de 2023 arranca este viernes. Ofrecerá lo mejor de la gastronomía, el arte y la cultura de países de todo el mundo bajo un firme compromiso con la sostenibilidad y la solidaridad. Así se ha dado a conocer en su presentación Rafa Cortegana.
Se acaba de presentar esta nueva edición, la 29 ya, del Festival de las Naciones, una trayectoria desdechable que siempre significa un centro de unión de todas las naciones de todos los países y que se hace aquí en Sevilla. Como decimos, desde el año 1993 tiene lugar en esta ocasión en el Prado de San Sebastián. Por 33 días va a ser de nuevo Sevilla el centro, con más de 150 actuaciones de artistas que vamos a tener, con 25 escuelas de baile, más de 10 ONGs que van destinados a alguno de los fondos de alguno de los espectáculos. También muy destacable que el día 24 de octubre se rendirá un homenaje absolutamente a todos los artistas que han pasado y con esos premios solidarios. En definitiva, desde el próximo día 29 y hasta el día 1 de noviembre tendremos una cita aquí en Sevilla con este Festival de las Naciones. Insolac, expertos en energía renovable desde 2005, patrocina el tiempo. La previsión del tiempo para este jueves 28 de septiembre en Andalucía se presenta con cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo y el estrecho. Las temperaturas permanecerán con pocos cambios, con máximas que rondan los 30 grados en todo el territorio. Los vientos serán de levante en el litoral mediterráneo y flojos variables en el resto, con levante fuerte en el estrecho. Y esta es la fotografía del tiempo que nos hace llegar Luisa Montero desde Málaga, una perspectiva amplia con un cielo con alguna nubosidad que prevé ir despejando el tiempo. Tienen en pantalla además el teléfono WhatsApp Insolac, al que enviar expertos en las energía renovable fotografías desde cualquier punto patrocina de Andalucía. Nos marchamos con música. Niña Pastori hizo lleno absoluto en su último concierto de la mano de Grupo Mundo en Málaga. La gaditana presentó Camino, su nuevo disco. Con los nuevos temas y algunos de los grandes éxitos de su trayectoria hizo disfrutar a los asistentes, muchos en pie, bailando contagiados por la energía arrolladora del artista. Niña Pastori afirmó haber disfrutado de un concierto para el recuerdo. El próximo será en Torremolinos el día 8 de diciembre. Las entradas ya a la venta. Volvemos enseguida con más información. Gracias por estar ahí. No sabe lo que pasa, que solamente es un segundo y los momentos llevan a la vez. La vida tiene tanto bueno que no puedes perder el tiempo. Mira los ojos de ese niño. Ahora es tiempo de colaborar acompañando a niños, niñas y adolescentes que están en centros de protección de menores. De compartir la experiencia de vivir en familia. Colabora, dales un poco de tu tiempo. Colaborar da mucho. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Junta de Andalucía. La denominación de origen Antequera avala los aceites de oliva vírgenes extras producidos en la comarca que reúnen los requisitos de certificación establecidos. El aceite de oliva virgen se obtiene principalmente a partir de las aceitunas de la variedad hojiblanca y, en menor medida, otras variedades como la picual o marteño, lechín, verdial, arbequina o variedades autóctonas como la gordalilla de Archidona. Desde hace miles de años, el olivo, la aceituna y el aceite son la esencia de estas tierras, cuyos agricultores, herederos de un legado milenario, se esfuerzan por conseguir año tras año los mejores zumos de aceituna que ahora cuentan con la marca de calidad, denominación de origen protegida Antequera. Porque el aceite es patrimonio y los aceites de la comarca de Antequera son sabor. En esta tierra estamos acostumbrados a dar cariño, esperanza, futuro. En Andalucía, muchos niños, niñas y adolescentes esperan un hogar donde recuperar la esperanza de un futuro mejor. La acogida familiar da mucho. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Junta de Andalucía. Tesesa es la empresa malagueña líder en fabricación de puertas, armarios y cocinas, con más de 5.000 metros cuadrados dedicados a la fabricación para particulares y profesionales.
Ven a vernos a nuestra exposición del Polígono El Viso o a cualquiera de nuestras tiendas. Tesesa, somos fabricantes. Tesesa, patrocinador oficial del Málaga Club de Fútbol. En esta tierra estamos acostumbrados a dar alegría, abrazos, sonrisa. En Andalucía, muchos niños, niñas y adolescentes esperan un hogar donde recuperar la esperanza de un futuro mejor. La acogida familiar da mucho. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Junta de Andalucía. Muy buenos días, ¿qué tal están? Son las 9 de la mañana, hoy es jueves y después de días muy cargados de información en materia política se presenta un día ya algo más sosegado en nuestro país. Estamos en la resaca a ese debate de investidura de Feijóo que, como se esperaba, no consiguió la mayoría necesaria. Obtuvo 172 votos frente a los 178, recordemos que tenía que obtener mayoría absoluta. El PSOE, por su parte, espera investir a Sánchez ya a partir de la segunda quincena de octubre, dando por hecho el voto de Coalición Canaria. El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado los proyectos de autorización de dos nuevas universidades privadas, la CEU Fernando III y la Tecnológica Atlántico Mediterránea. Lo ha hecho con los votos favorables del PP y Vox y el rechazo del PSOE por Andalucía y Adelante Andalucía. Los rectores de las universidades públicas ya han mostrado su rechazo. La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte de un hombre cuyo cadáver ha sido hallado esta noche en el río Guadalmedina de Málaga. Al parecer, con graves lesiones en la cabeza. Testigos aseguran que la policía estuvo inspeccionando la zona en búsqueda de posibles pruebas. En Córdoba ha sido localizada sin vida la mujer de 32 años que desapareció el domingo. La reina Leticia está hoy en Andalucía, en Málaga, junto a una amplia representación de autoridades para presidir la inauguración del segundo Congreso Internacional sobre Trata de Seres Humanos, que se celebra en el Auditorio Edgar Neville con presencia de especialistas nacionales e internacionales para hablar sobre la erradicación de la prostitución, entre otros asuntos. Algunos de los titulares que, como van a comprobar, aparecen también en las portadas de los periódicos con los que amanece hoy nuestro país. Si no han tenido oportunidad de echarle un vistazo, les mostramos algunas de esas portadas en las que ya les avanzamos que Feijóo es el gran protagonista después de esa sesión del debate de investidura de ayer. Además, ABC habla que Sánchez asegura que le encargó en secreto a Óscar Puente el ataque a Feijóo 3 semanas antes de la investidura. Desde luego, su designación como portavoz socialista durante este debate de investidura ha sido toda una sorpresa para el Partido Popular. En La Vanguardia, además de afirmar que Feijóo se está afianzando en el Partido Popular con su papel de líder de la oposición, se habla de Aragonés. Dicen que Junts le emplaza a dejar de ser sumiso con Madrid. En el Diario de Sevilla, además de Feijóo, aparece otra figura del Partido Popular, como es el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que afirma en esa entrevista el PSOE ha mutado en un partido populista. Y en La Opinión de Málaga, política nacional y precios, los del sector inmobiliario que van al alza, al igual que el del aceite, que sigue siendo el foco de distintos hurtos. Todas estas noticias y más en la página web de manera actualizada cada minuto en 101 Televisión Andalucía. Lo pueden encontrar. Estas son algunas de las noticias que repasamos enseguida, incluido ese rechazo de los rectores de las universidades públicas a los dos nuevos proyectos de universidades privadas en la comunidad.
Como se esperaba, el Congreso rechazó este miércoles la investidura de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, en esa primera votación. 172 votos frente a 178. No le bastan para ser investido, por lo tanto el viernes habrá otra votación. Ahí le bastará con obtener una mayoría simple y no absoluta, como se le reclamaba hasta ahora. A partir de la segunda quincena de octubre, el Partido Socialista espera investir a Sánchez presidente. Lo da por hecho, al igual que el voto de Coalición Canaria. Alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta. Después de que el Congreso de los Diputados haya votado 178 noes frente a 172 síes en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, el Popular sigue a la espera de una segunda ronda para ratificar si será o no el próximo presidente del Gobierno de España. De este modo ha querido expresar la finalidad de esta primera vuelta fallida, asegurando que ha servido para reafirmar quién ha ganado las elecciones. De acreditar quién ha ganado las elecciones y quién se ha quedado por 4 votos de la mayoría absoluta. Siguiendo esta línea, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha agradecido las palabras del discurso de Feijóo y ha asegurado que seguirán combatiendo contra la independencia. Agradecemos al señor Feijóo el reconocimiento a Vox en sus palabras y confiamos en que su discurso sea el precedente para llevar a cabo medidas conjuntas allí donde gobernamos junto con el Partido Popular. El portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Patxi López, ha criticado el formato aludiendo a que parecía una moción de censura más que un debate de investidura. Del mismo modo, ha hecho hincapié en que el Popular se ha dedicado a insultar a aquellos que no han sido sus aliados. Porque, como digo, se ha dedicado a insultar a todas las formaciones políticas, a todos los grupos parlamentarios que no le apoyan. Y luego, una vez más, lo que es marca de la casa, una mentira tras otra. Así como los socialistas han reaccionado al resultado de Feijóo, la portavoz de Sumar, Marta Lois, ha insistido en las palabras vacías de propuestas por parte del Partido Popular y ha asegurado el parecido entre el discurso de Feijóo y una moción de censura. Que se parece más a una tentativa de moción de censura que a una propia investidura. En este debate hemos comprobado que ha sido un debate que no ha estado a la altura de la ciudadanía. Ni una sola propuesta de país del señor Feijóo, ninguna sola propuesta, porque realmente el señor Feijóo no entiende este país. De este modo, Sumar ha confirmado que comenzarán las maquinarias de cara a formar un gobierno de coalición progresista en el caso de que en la segunda ronda del próximo viernes el candidato a la presidencia del gobierno, Alberto Núñez Feijóo, no consiga la mayoría necesaria. Para el PP andaluz, la investidura de Feijóo es la que interesa a los andaluces porque evita que acaben convertidos en españoles de segunda. Así lo ha afirmado el portavoz popular Toni Martín, que ha dicho que si fracasa la votación de este viernes, llegaría el debate de la desigualdad, el de Pedro Sánchez. Estos debates de investidura, este de ahora, que ojalá saliera bien, porque evidentemente si lo que defiende y sustenta es la igualdad, es el debate que le interesa a los andaluces que salga bien, porque garantiza que los andaluces seguiremos siendo iguales al resto de españoles, irá desgraciadamente seguido del debate de la desigualdad, que es el que convertiría a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno de España y a los andaluces en españoles de segunda. Para el PSOE, Moreno usa Andalucía para cumplir sus expectativas en Madrid. Acusan al presidente de la Junta de posturear con su presencia en el Congreso de los Diputados, de falso andalucista, y por ello llevan hoy al Parlamento una iniciativa para comprobar si se están ejerciendo las competencias del Estatuto andaluz. Lo decía Ángeles Ferriz, portavoz del PSOE en Andalucía. No se cree que por ponerse un pin, una corbata o una funda del móvil con la bandera de Andalucía ya es andalucista, pero luego viene una ponencia para hablar de verdad de Andalucía y les molesta. Pues esa es la diferencia. El postureo del andalucismo y quien trae aquí una ponencia para hablar de verdad de los problemas de los andaluces, para autoevaluar si se están ejerciendo las competencias y para ver en ese estatuto de máximos que tenemos cuál es la capacidad de desarrollo. Será uno de los temas del debate de hoy en el Parlamento andaluz. Ya en la primera sesión del Pleno, este miércoles, quedaron aprobados los proyectos de autorización de 2 nuevas universidades privadas en Andalucía, la CEU Fernando III y la Tecnológica Atlántico Mediterránea. Se ha aprobado con los votos favorables del Partido Popular y Vox y el rechazo del PSOE por Andalucía y Adelante Andalucía. El debate se ha dado de forma conjunta con ambos proyectos de ley, si bien su votación ha sido por separado. En una de las enmiendas
del Partido Popular. Este se ha comprometido a autorizar ambas universidades una vez que se cumplan los requisitos señalados en la normativa universitaria. Eso sí, la aprobación de estos centros de educación universitarios públicos ha causado la polémica. Se han pronunciado en contra los rectores de las universidades públicas que piden que cumplan con los mismos estrictos requisitos de calidad que se les exigen a ellos. Por cierto, la Universidad Internacional de Andalucía ya tiene nuevo rector. Es José Ignacio García. Tomó posesión este miércoles después de jurar el cargo en el Palacio de San Telmo de Sevilla. El catedrático José Ignacio García ha tomado este miércoles posesión como rector de la Universidad Internacional de Andalucía, una entidad pública con casi 30 años de historia que ha definido como punto de encuentro para impulsar la formación especializada y hacer del posgrado una vía para crecer en lo personal y en lo profesional. Tras jurar su cargo en el Palacio de San Telmo de Sevilla, García ha hecho un breve balance de su gestión al frente de la Internacional que comenzó en 2019 y que estuvo marcada por la pandemia. Aquella crisis nos forzó a trabajar de manera mucho más intensa para adaptar nuestras estructuras tradicionales a los nuevos retos de la educación. Para poder llegar hoy aquí, con una Internacional de Andalucía más sólida, mejor engrasada y con mayor capacidad de aportar valor al sistema público y a la sociedad andaluza. De este modo, el pasado curso la Internacional de Andalucía alcanzó una cifra récord de estudiantes con más de 6.200 matriculados gracias a una oferta sólida donde destaca el primer máster en lograr el sello dual del Ministerio en Andalucía. Pero consciente de que la ciudadanía es aún más exigente con la calidad de su formación, el rector afronta la necesidad de ampliar la oferta de posgrado a las demandas sociales y a incidir en el cómo enseñamos. Apostamos en definitiva por un cambio pedagógico cuya pieza clave será el modelo que estamos terminando de diseñar llamado Modelo UNIA de enseñanza en línea. Este modelo supondrá un importante cambio de cultura, un instrumento de trabajo para todas las universidades públicas y para ello nosotros estamos trabajando también en la creación de un centro especializado en tecnologías inteligentes para la educación. García ha reflexionado sobre la apertura internacional, un ámbito que dispone de una hoja de ruta marcada dentro del nuevo modelo de financiación universitaria aprobado por la Junta de Andalucía la pasada semana, con una doble vía. Engarzar este modelo de enseñanza en línea con una nueva estrategia de internacionalización del SUPA. Y, en segundo lugar, debemos seguir profundizando en las alianzas universitarias internacionales, mirando hacia América desde el liderazgo, porque eso es lo que hacemos en Andalucía, liderar. Y representáis a una universidad que vertebra Andalucía a través precisamente del conocimiento, que ensancha nuestros límites, fortaleciendo además nuestros lazos con la querida Iberoamérica. Para los próximos 4 años, el rector se ha marcado un objetivo claro: seguir generando oportunidades para formar, atraer y retener el talento en nuestra tierra. Abrimos la página de sucesos. La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte de un hombre cuyo cadáver ha sido hallado esta noche en el río Guadalmedina de Málaga. El cuerpo ha sido encontrado en concreto en el cauce del río a la altura de la rampa de la Aurora. Al parecer presentaba grandes lesiones en la cabeza. Testigos aseguran incluso que la policía estuvo inspeccionando la zona en busca de pruebas que pudieran explicar las circunstancias de su muerte. Las distintas fuentes apuntaron a una posible muerte por precipitación, aunque estos extremos lo tendrá que aclarar la autopsia que se realizará este jueves en el Instituto de Medicina Legal de Málaga, según informa Diario Sur. Por otro lado, en Cádiz ha muerto una persona sin hogar. Por ello, el alcalde Bruno García ha convocado en cuanto sea posible la mesa de personas sin hogar para dar un remedio a las personas en esta situación. Y en Córdoba ha sido localizada sin vida la joven de 32 años que desapareció el domingo. El cuerpo ha sido encontrado en una nave abandonada del polígono El Granadal. Por el momento se descarta una muerte violenta, aunque no hay más detalles sobre el hallazgo del cuerpo. Nos vamos a Almería. Allí el caso del Algarrobico sigue dando que hablar. Se trata de un caso urbanístico, como sabrán, que lleva décadas enquistado en nuestra región. Se trata de un hotel construido cerca del Cabo de Gata, suelo que es no urbanizable desde el año 1994, según la Junta de Andalucía, que lo estimó así. Durante estos años se han prolongado los trámites judiciales y administrativos, de manera que ahora
ahora el Tribunal de Justicia de Andalucía reclama al Ayuntamiento de Carboneras que anule la licencia de obras de ese hotel. En concreto ha dado 10 días al consistorio para que ejerza lo que le pide. Fue Greenpeace quien en primera instancia pidió que se continuara por la vía judicial para resolver este asunto, en lo que se trata de un paraje natural protegido en la provincia de Almería. Abogados y procuradores se manifiestan hoy para exigir pensiones dignas. Lo hacen en varias ciudades de Andalucía, como Córdoba, Almería y Málaga. Ya está Paula da Silva, cuéntanos. Sí, hoy se van a manifestar en varias ciudades andaluzas, entre ellas Málaga. Y es que los procuradores y abogados de Málaga han convocado esta manifestación para exigir unas pensiones dignas después de que el sistema de cotización privado, que prácticamente se vieron obligados a aceptar, les dejara unas prestaciones mínimas de entre 200 y 400 euros. Se trata de una manifestación que va a comenzar a las 1:30 de la tarde en frente del Colegio de Abogados en el Paseo de la Farola y va a finalizar en el puente de Tetuán. Una manifestación que además cuenta con la autorización de la subdelegación de Málaga y que se va a realizar en diferentes puntos de toda España a la misma hora. Gracias, Paula. Lío por las faldas del uniforme en un colegio de Granada que exige que niñas y niños usen pantalón. Se trata del centro religioso concertado Sagrada Familia, que está pidiendo respeto ante las continuas protestas de varias familias. La congregación Pureza de María, propietaria de este centro, asegura que la decisión se fundamenta en una recomendación de la Unión Europea sobre la eliminación de los estereotipos de género. Pero el argumento no gusta ni convence a estos padres, que llegaron incluso ya el año pasado, cuando arrancó la polémica, a emprender una recogida de firmas para que sus hijas usen falda y no pantalón, al igual que los niños. El centro mantiene, sin embargo, la medida para los cursos de primaria y ha reclamado a las familias que respeten la decisión adoptada conforme a la normativa de educación vigente. Más de 72.000 alumnos andaluces están afectados por el retraso en el inicio de las actividades extraescolares. La oferta de este año no va a entrar en funcionamiento el próximo lunes, como se preveía, por una demora en la firma de los contratos. Beatriz Talaverón, gerente de la Asociación Andaluza de Empresas Educativas, lo explicaba así en el programa Soy Sevilla de 101 Televisión. Es un servicio público esencial para las familias y entonces, bueno, pues todos los años, el 2 de octubre hasta el 31 de mayo, es el periodo habitual para las actividades extraescolares. ¿Qué ocurre? Que hasta el día de hoy, a fecha de hoy, no tenemos notificación ni las empresas, pero tampoco las familias. O sea, que pueden estar organizando sus casas, sus horarios, sin saber contar que no pueden empezar el día 2 de octubre, que ese es el problema y el caos que se puede formar la próxima semana. Entonces, esa mala planificación es la que nos ha derivado a que, por mucho que queramos acelerar, los plazos y procedimientos burocráticos se tienen que dar porque se tiene que cumplir la ley. Claro. Entonces, ese periodo de tiempo que debería haberse planificado con muchísimo más anticipación no se ha dado. De hecho, se debería haber planificado en el 2021. Entonces, un servicio en el que estamos hablando de 72.000 usuarios, 7.000 trabajadores y más de 1.600 centros que dependen de estos servicios, no han tenido esa planificación y a día de hoy, vuelvo a insistir, no tenemos una información de cuándo podrían empezar. El que fuera director del SAS, Luis Martínez Hervás, pasará a dirigir el área asistencial del Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla. Lo hace tras dimitir por motivos personales como director del Servicio Andaluz de Salud, Laura Gómez. El que fuera director de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud, Luis Martínez Hervás, tras su dimisión este pasado martes, pasará a ser director del área asistencial del Hospital Dr. Muñoz Cariñanos, con el objetivo de que este centro tenga una acción provincial y para engrasar los circuitos entre el Hospital Valme, el Macarena, el Virgen del Rocío y el de Osuna. Así lo ha señalado la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, en la primera jornada del Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía.
Andalucía. García ha recordado que la dimisión de Martínez Hervás ha sido por motivos personales y ha señalado que ha cumplido un ciclo dentro de la asistencia sanitaria. Ha señalado que agradece su trabajo, para añadir que la oposición puede achacarlo a la gestión de las listas de espera dentro de su libertad de pensarlo. Al respecto, ha señalado que su departamento ha enviado los datos sobre las listas de espera del SAS al Ministerio de Sanidad, que los publicará sobre noviembre y diciembre, y destaca que cuando los publiquen harán una nueva publicación. Sobre el nuevo proyecto para Martínez Hervás, la consejera ha apuntado que está muy contento porque él trabajó mucho para poner en marcha el Hospital Militar, indicando que se va a dedicar a darle ese ámbito provincial. En Málaga hoy está presente la reina Leticia, lo hace junto a una amplia representación de autoridades para presidir la inauguración del segundo Congreso Internacional sobre Trata de Seres Humanos, que se celebra en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación, con especialistas nacionales e internacionales que debatirán sobre la importancia de dotar a este delito de una perspectiva internacional para su erradicación. La trata de seres humanos es una extendida forma de esclavitud que afecta a millones de personas en todo el mundo y que es también una realidad aquí en España. Somos el primer país de toda Europa y el tercero del mundo en demanda de prostitución. Con voluntad, con estrategia, con eficacia. Así que gracias por vuestra labor y por vuestra implicación. Este viernes arranca el Festival de las Naciones de Sevilla. Ofrecerá lo mejor de la gastronomía, el arte y la cultura de países de todo el mundo bajo un firme compromiso con la sostenibilidad y la solidaridad. Así se ha dado a conocer en su presentación, ¿no, Rafa Cortegana? Se acaba de presentar esta nueva edición, la 29 ya, del Festival de las Naciones, una trayectoria desde luego intachable que siempre significa un centro de unión de todas las naciones de todos los países y que se hace aquí en Sevilla. Como decimos, desde el año 1993 tiene lugar en esta ocasión en el Prado de San Sebastián. Por 33 días va a ser de nuevo Sevilla el centro, con más de 150 actuaciones de artistas que vamos a tener, con 25 escuelas de baile, más de 10 ONGs que van destinados a algunos de los fondos de algunos de los espectáculos. También muy destacable que el día 24 de octubre se rendirá un homenaje absolutamente a todos los artistas que han pasado y con esos premios solidarios. En definitiva, desde el próximo día 29 y hasta el día 1 de noviembre tendremos una cita aquí en Sevilla con este Festival de las Naciones. Gracias, Rafa. Y Huelva ha acogido los premios solidarios de la ONCE en Andalucía. Los galardonados son la Unidad de Policía Adscrita de la Comunidad, la ONG jienense Pídeme la Luna, la Interprofesional de la Fresa y Frutos Rojos de Andalucía, Interfresa, el programa de radio Cerca de la Radio Municipal de Granada y el futbolista del Betis, Joaquín Sánchez. Bajo el título Próxima Estación, Porvenir, la gala ha presentado al grupo social como un tren cargado de historias de superación que sorprenden, emocionan, ilusionan y hacen sonreír. En la categoría de Administración Pública, el Premio Solidarios 2023 ha recaído en la Unidad de Policía Adscrita de la Comunidad Autónoma de Andalucía, reconociendo así el trabajo desarrollado en el área de protección al menor y a las mujeres. En la modalidad de institución, organización, entidad social y ONGs, este año ha distinguido a la ONG jienense Pídeme la Luna por sus actividades de entretenimiento con niños de oncología. En la categoría de empresa, el premio ha sido para la Interprofesional de la Fresa y los Frutos Rojos de Andalucía, Interfresa de Huelva, por su apoyo al colectivo de trabajadores extranjeros. En la modalidad de medio de comunicación, la ONCE ha premiado al programa Radio de Cerca de la Radio Municipal de Granada, un programa que pone en primera línea las experiencias y el valor del colectivo de personas mayores. Por último, en la modalidad de persona física, la ONCE ha distinguido a Joaquín Sánchez, exfutbolista del Real Betis Balompié, como una persona con mucho carisma que se ha convertido en un absoluto ídolo de masas, querido y admirado por toda España. Insolac, expertos en energía renovable desde 2005, patrocina el tiempo.
La previsión del tiempo para este jueves 28 de septiembre en Andalucía se presenta con cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo y el estrecho. Las temperaturas permanecerán con pocos cambios, con máximas que rondan los 30 grados en todo el territorio. Los vientos serán de levante en el litoral mediterráneo y flojos variables en el resto, con levante fuerte en el estrecho. Esta es la fotografía del tiempo que nos hace llegar Luisa Montero desde Málaga. Recuerden enviarnos sus panorámicas desde cualquier rincón de Andalucía al teléfono WhatsApp que ven en pantalla. Quedan apenas unos minutos para que comience el programa de la mañana. Llegó la hora de 101 Televisión y en este punto abrimos una ventana con este programa dirigido y presentado por Roberto López para que nos avance de qué va el programa de hoy jueves. Roberto, muy buenos días. Empieza, llegó la hora y a partir de ahí 4 horas de televisión. Vamos a hacer recomendaciones culturales. Conectaremos con un andaluz en Cataluña, con Víctor Ruiz, nuestro gafapasta favorito. Viene a vernos Arantxa López y va a traernos recomendaciones gastronómicas. Ojo, porque vienen los del Club de los Curiosos y vamos a hablar de avistamientos ovnis. Y vamos a conectar con Estados Unidos. Bueno, va a ser muy loco. Eso será al final del programa. Y en lo más informativo hablaremos con la alcaldesa del Burgo, porque el Burgo y Junquera son 2 municipios malagueños que han pedido explicaciones a la diócesis de Málaga tras el caso del cura Fran, ese caso de ese cura que abusó sexualmente de varias mujeres y además las grabó en vídeo. En fin, todo esto y mucho más en un momento, Luisa, aquí en Llegó la Hora. Te espero. Pues para allá vamos enseguida. Gracias, Roberto, por el avance. No perderemos puntada de todas esas entrevistas tan interesantes. Nos marchamos con música. Niña Pastor hizo lleno absoluto en su último concierto de la mano de Grupo Mundo en Málaga. La gaditana presentó Camino, es su nuevo disco, con los nuevos temas y también algunos que recopiló de sus grandes éxitos en esa gran trayectoria en la que hizo disfrutar a los asistentes, muchos incluso bailando.